¿Qué es lo que usted hace cuando se encuentra en medio de la tribulación, en medio del desánimo, en medio de los momentos difíciles de la vida? ¿Cuál es su reacción ante las pruebas? La respuesta a esta pregunta ah, prácticamente determinará si vamos a ser más que vencedores en medio de las pruebas o nos vamos a apartar del camino de salvación. A través de los años, el pueblo de Dios ha sufrido por diferentes razones. Perdón, algunos han sufrido por causa de predicar el Evangelio de Cristo, por causa de servir a Dios, por causa de exaltar y mantener en alto los principios bíblicos acerca de la moralidad, acerca de la vida fiel y piadosa que cada ser humano debería de vivir. Por causa de hacer estas cosas, muchas veces el pueblo de Dios sufre en gran manera. En estos momentos tenemos algunos hermanos en Cristo que en un tiempo fueron fieles, pero que ahora ya no continúan en el camino de Dios. Tales hermanos se desanimaron, tales hermanos se dieron por vencido por causa de estas dificultades, por causa de estas tribulaciones que vinieron a su vida. Otros han tenido una actitud diferente. Se han permanecido fieles, han permanecido firmes en las cosas de nuestro Dios. Así que espero en el Señor de que usted que escucha esta lección como cristiano sea de aquellos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que no se dan por vencido en medio de las dificultades. No se dan por vencido cuando las pruebas vienen a su vida. En la primera carta del apóstol Pedro podemos encontrar varias lecciones en cuanto a lo que usted y yo podemos hacer en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, en medio de los desánimos. Así que si tiene su Biblia, le pido me acompañe allá primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 hasta el versículo 19. Vamos a leer esta sección de este pasaje y luego vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro nos dice debe ser nuestra reacción, nuestro comportamiento en medio de las dificultades. Recordemos que la iglesia en este tiempo, cuando se escribe esta carta, estaban sufriendo por causa del cristianismo, estaban sufriendo por causa de servir a Cristo en sus vidas. Entonces los estaban acusando de cosas injustas, los estaban persiguiendo, algunos estaban siendo asesinados por causa del cristianismo. Entonces el apóstol Pedro le escribe a nuestros hermanos en Cristo de aquel tiempo, les escribe para animarles, les escribe para decirles, hermanos, no se den por vencido. Dios está con ustedes, ustedes pueden sobrevivir estos ataques que están recibiendo en estos momentos por causa de su fidelidad. Así que atendamos entonces a esta primera carta del apóstol Pedro, donde el tema central de esta carta pudiera ser presentado como el cristiano y el sufrimiento. Y pudiéramos también presentar el tema central como, por ejemplo, aún en medio de las dificultades, el cristiano debe vivir una vida fiel delante de Dios y debe continuar viviendo una vida santa delante de Dios, una vez más, aún en medio de las dificultades. Así que mientras analizamos estos textos, vamos a enfocarnos en algunas lecciones prácticas que el apóstol Pedro nos provee a través de este pasaje. Y quiero que mientras vamos aprendiendo, cada una de estas lecciones,
Quisiera que las pusiéramos en práctica en nuestro diario vivir, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Así que leamos el pasaje. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Acompáñenme en una breve oración. Eterno Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para agradecerte infinitamente por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra en estos próximos minutos. Te rogamos, Padre Eterno, que nos ayudes para poder entenderla y aplicarla a nuestro diario vivir y vivir conforme a los consejos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a través de esta hermosa carta. Ayúdanos, Padre, para no darnos por vencido en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles de la vida, sino más bien ayúdanos a permanecer firmes, fuertes, sin que nada nos mueva de nuestra fe, Padre, la cual tenemos en ti y en tu Hijo Cristo Jesús. Quédate con nosotros, Padre, y ayúdanos siempre, pues es en el nombre de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Note cómo el apóstol Pedro en esta sección nos muestra por lo menos 8 consejos que usted y yo podemos aprender en cuanto a cuál debería de ser nuestra actitud ante los sufrimientos. Así que vamos a comenzar entonces con el número 1. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note cómo dice el apóstol Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Para no, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, el cristiano necesita recordar este primer consejo. Número 1, no sorprendernos cuando sufrimos por la causa de Cristo. Así es, no debe ser motivo de sorpresa para nosotros los cristianos el sufrir por la causa de Cristo, porque la palabra de Dios nos ha mostrado a través de sus páginas de cómo el pueblo de Dios, aquellos que le sirven fielmente, van a padecer, van a sufrir, van a experimentar momentos difíciles en sus vidas. Por ejemplo, si usted recuerda, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. En ese texto el apóstol Pablo le escribe al evangelista Timoteo y en ese texto le dice a Timoteo que todos y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Todos los que quieran vivir una vida fiel delante de Dios, todos los que quieran ser obedientes a los mandamientos de Dios, dice el apóstol Pablo, van a sufrir, van a padecer
persecución. Esto es algo que va a suceder. Mientras usted y yo vivamos una vida fiel, mientras usted y yo nos esforcemos por llevar a cabo la voluntad de Dios, eso es lo que va a suceder. Van a venir momentos difíciles a nuestra vida, van a venir pruebas a nuestra vida. Satanás va a tratar de atacarnos. Recuerde que él es descrito como un león rugiente quien anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Él es nuestro enemigo, Mateo 13:39. Y como enemigo que es, él está tratando de destruirnos. Entonces, debemos de tener en cuenta que cuando suframos en medio de las tribulaciones, no hay que sorprendernos de que vamos a sufrir o de que estamos sufriendo. Nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante, Jesucristo le dice a los judíos a los que les estaba predicando en el Sermón del Monte. Y quiero que me acompañe ahí en Mateo capítulo 5, perdón, versículos 10 en adelante. Dice el pasaje: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Luego dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Luego dice Jesucristo: alegraos y gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que vosotros. Entonces note cómo Jesucristo dice: así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que vosotros. Entonces, basado en este texto, podemos llegar a la conclusión de que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sufrió, los profetas sufrieron. Luego ya pues Juan el Bautista sufrió, Jesucristo sufrió, los apóstoles sufrieron, la iglesia del primer siglo sufrió. Y ahora, ¿qué acerca de nosotros? Dicen algunos: oh, no, nosotros no vamos a sufrir. Bueno, yo creo que le pensaría dos veces en cuanto a responder de esa manera, porque si todos ellos sufrieron a través de la historia, nosotros también podemos sufrir. Existe una gran posibilidad de que vamos a experimentar momentos difíciles en nuestra vida. Así que no hay que sorprendernos cuando este sea el caso. La iglesia del primer siglo fue perseguida y esto debe indicarnos a nosotros que vamos a sufrir. También recuerde que el apóstol Pablo en Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice ahí que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Así que, una vez más, a través de muchas tribulaciones. Pablo no dice que el camino al cielo va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles. Por eso es descrito como un camino angosto, estrecho. O sea, no es fácil, pero podemos lograr llegar al cielo con la ayuda de nuestro Dios. Y también acuérdese en Filipenses 1 y versículo 29 que a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Así que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 12, nos dice: no os sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que no debe ser extraño, no debe ser un motivo de sorpresa el que suframos como cristianos. El apóstol Pedro nos dice eso. Ahora, número 2, note el versículo 13. Dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que número 2, el apóstol Pedro nos dice, no solamente no hay que no sorprendernos cuando el fuego de la prueba viene, sino también dice número 2, en la dificultad, en la persecución, en los momentos difíciles, hay que gozarnos. Así es, hay que gozarnos. Y luego dice el texto, por la razón siguiente: por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
para que también, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, somos privilegiados de padecer, de sufrir por causa de Cristo, porque venimos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y luego dice el apóstol Pedro que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, vamos a estar contentos y alegres porque hemos sufrido por Cristo. Ahora la pregunta es, ¿podemos gozarnos cuando estamos sufriendo? ¿Podemos gozarnos en medio de las dificultades? Y la respuesta es sí. ¿Se acuerda usted el texto que acabamos de considerar? Mateo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice el 12, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Entonces, note, somos bienaventurados cuando sufrimos por Cristo. Y también dice el texto que hay que alegrarnos y gozarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Así que podemos gozarnos en medio de las pruebas y dificultades. Esto también fue lo que el hermano del Señor Jesús nos enseñó en Santiago capítulo 1, versículos 2 en adelante. Santiago 1, 2 en adelante dice Santiago, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, note, tened por sumo gozo. Entonces podemos, una vez más, podemos gozarnos en medio de las dificultades. ¿Vamos a llorar? Claro que sí. ¿Nos vamos a poner tristes? Claro que sí. Dios nos ha equipado con estos sentimientos y emociones como seres humanos. Aún Jesús mismo lloró en la muerte de Lázaro, ¿recuerda? Jesús lloró, Juan 11:35. Así que podemos gozarnos en medio de la persecución, especialmente cuando sufrimos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, después de haber sido azotados, después de haber sido puestos en la cárcel, Pedro y Juan, Hechos capítulo 5, versículo 40 en adelante, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. ¿Y qué pudiéramos decir del apóstol Pablo y Silas allá en Filipos, Hechos 16, 25, quienes a la medianoche estaban cantando y orando y los presos los oían? Así que pues una vez más, se estaban gozando en medio de las dificultades. Y nosotros también podemos hacer lo mismo, podemos gozarnos en medio de las dificultades. Luego dice número 3, acuérdense, no solamente no hay que sorprendernos en medio de las dificultades, hay que gozarnos también en medio de las dificultades. Y número 3, debemos de recordar que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que recordemos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, hay que recordar que somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices por padecer por causa de Cristo. No considere algo negativo, algo difícil el sufrir por la causa de Cristo, sino más bien considérelo un privilegio, una bendición sufrir por Cristo. Dice Pedro, sois bienaventurados, dichosos, felices por causa de padecer, ¿verdad? Pues por causa de Cristo. Y otra vez le recuerdo el pasaje del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 y versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de hacer lo que es correcto delante de Dios. Entonces somos bienaventurados. Y esto lo reconoció la iglesia del primer siglo, lo reconocieron los apóstoles. Y por eso no se daban por vencido en medio de las dificultades, porque para ellos era un privilegio, era una bienaventuranza sufrir por causa de Cristo. Así que tenga eso presente en su vida cuando pase por esos momentos de dificultad, prueba y tribulación por causa de servir a Cristo. Pero también número 4, el apóstol Pedro
nos dice, no se sorprendan cuando sufran, gócense cuando sufran, recuerden que son bienaventurados. Pero también número 4, el apóstol Pedro nos dice que debemos tener cuidado en cuanto a esto. Y dice Pedro en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Note, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 15. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Bueno, nos está enseñando claramente que si vamos a sufrir por la causa de Cristo, entonces que sea por la causa de Cristo. Que si vamos a sufrir, que no sea por ser homicidas o ladrones o malhechores o por entremeterse en lo ajeno. En pocas palabras, no hay que sufrir por nuestra dura cabeza, por nuestra mala cabeza, sino más bien hay que sufrir, hay que una vez más padecer por la causa de Cristo, una vez más por las razones correctas, y no por las incorrectas. Así que necesitamos tener esto presente en nuestra vida. Nunca suframos, hermanos, por causa del pecado, por causa de nuestro pecado, sino más bien suframos por causa de llevar a cabo la voluntad de Dios, por causa de la justicia de Dios. Por eso debemos de sufrir y no por la causa del pecado, porque no hay bendición cuando sufrimos por ladrones o por malhechores o por hacer lo que es incorrecto. No hay que sufrir por ello. No hay bendición en eso. No hay recompensa en ello. Solamente la recompensa se limita a lo que es, ¿verdad? Pues una vez más, el sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro también en número 5. Así que número 1, no hay que sorprendernos cuando sufrimos. Número 2, hay que gozarnos cuando sufrimos. Número 3, recordemos que somos bienaventurados. Número 4, una vez más, no suframos por causa del pecado, sino por causa de hacer la voluntad de Dios. Y número 5, dice el apóstol Pedro, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, dice, no se avergüencen por sufrir por la causa de Cristo. Así es, hay muchos que se avergüenzan por ser cristianos, se avergüenzan del cristianismo, que este no sea el caso con nosotros, hermanos. Cuando estemos delante de los inconversos, delante de aquellos que atacan el cristianismo, no, una vez más, no se dé por vencido. Por favor, no se dé por vencido y no se avergüence. Jesucristo, si usted recuerda, allá en Marcos capítulo 8 y versículo 38 dice, cualquiera pues que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de él cuando venga en su gloria con sus santos ángeles. No hay que avergonzarnos, hermanos, por sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8, le dice a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo ni de las cadenas del apóstol Pablo. No hay que avergonzarnos, hermanos, que no nos dé vergüenza ser cristianos y mucho menos no nos dé vergüenza padecer por causa de Cristo. Así que tenga eso también presente. También el apóstol Pedro nos dice como un asunto número 6 de lo que debemos hacer en medio de las dificultades. Y dice ahí mismo en el versículo 16, otra vez dice el texto, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora dice, sino glorifique a Dios por ello. Así es, glorifique a Dios por ello. Que las pruebas, las dificultades de la vida, los desánimos de la vida, que estas cosas sean una oportunidad y un medio para que nosotros le demos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, para que glorifiquemos su santo y divino nombre.
Así como Job, hermanos. Usted recuerda la historia de Job, de cómo Job, su fe fue probada. Dios permitió que el enemigo viniese para probar la fe y la fidelidad y la integridad de Job. Y Job se mantuvo íntegro. Job se mantuvo su fe en Dios. Y dice la escritura que Job simplemente no atribuyó cosa mala a Dios, no atribuyó despropósito alguno a Dios, sino más bien adoró a Dios, se postró y adoró después de haber pasado por momentos difíciles en su vida. Glorificó a Dios y lo mismo debemos de hacer cada uno de nosotros. Cuando estemos en momentos difíciles de prueba, cuando pensemos que no hay solución para nosotros, necesitamos arrodillarnos y necesitamos ir a Dios en oración y necesitamos glorificar su nombre. Él sabe exactamente por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, por qué los sufrimientos vienen a nuestra vida. Él lo sabe perfectamente. Y el que Él sepa perfectamente por qué estamos sufriendo es lo que debería de animarnos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y regresando una vez más al versículo 2, debemos de glorificar a Dios, hermanos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo sufrió, nosotros también estamos sufriendo por causa del cristianismo, y esto debe ser motivo de darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos hacer eso, que podamos lograr estas cosas. Luego, número 7. Número 7, acuérdese, el apóstol Pedro nos ha dicho, no se sorprendan cuando sufran, gócense cuando sufran. Número 3, recuerden que son bienaventurados cuando sufren por Cristo. 4, no sufran por causa del pecado. 5, no se avergüencen cuando sufran. Número 6, glorifiquen a Dios en ese sufrimiento. Y número 7, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Este es el asunto número 7 que debemos de tener en cuenta cuando en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, debemos encomendar nuestra alma al fiel Creador. Así es, necesitamos ir a Dios en oración y encomendar nuestra causa, dejar nuestra causa en las manos del Señor, encomendar nuestras almas y que Dios sea quien nos ayude en medio de esas dificultades para que seamos más que victoriosos, para que podamos seguir adelante, que no nos olvidemos, hermanos, que en medio de las dificultades siempre vayamos a Dios en oración. Recuerde, la oración es una hermosa bendición que Dios nos ha dejado a nosotros los cristianos y solamente nosotros somos los que podemos acercarnos hasta el trono de la gracia de Dios para encontrar, ¿verdad?, pues misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así es, la oración nos ayuda en gran manera para poder ser fortalecidos. A través de la oración le hacemos saber a Dios que sin Él no podemos hacer nada en este mundo, que sin Él no podemos seguir adelante. Él es el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante sirviéndole fielmente. Así que encomiende su alma, encomendemos nuestra alma al fiel Creador, porque Él va a ver por nuestras necesidades, Él se va a asegurar de animarnos una vez más en medio de las dificultades. Y finalmente, número 8, el apóstol Pedro nos dice aquí mismo en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, y luego dice, y hagan el bien. Hagan el bien. En medio de las pruebas, nunca debemos dejar de hacer el bien. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, no importa qué tanto sufrimiento, qué tanto desánimo, no importa nada de esas cosas. Debemos de seguir adelante haciendo el bien. Nunca debemos de cansarnos de hacer el bien. Dice la Escritura en
Gálatas capítulo 6, del 8 en adelante, del 7 en adelante. Debemos de hacer el bien constantemente. Jesucristo es un supremo ejemplo. ¿Recuerdan ustedes lo que Él dijo cuando estaba colgado de la cruz en el Calvario? Él dijo, ¿verdad? Pues Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, note, desde la cruz sigue haciendo el bien para nuestro favor, sigue rogando por nosotros. Nunca hay que dejar de hacer el bien, siempre hay que hacerlo en nuestras vidas, porque cuando hacemos el bien, Dios es glorificado. Mateo 5, versículo 16. Hay hermanos que por causa de las pruebas, las dificultades y los desánimos se vuelven en personas amargadas, personas enojadas todo el tiempo. Ese no debe ser el caso. Debemos de seguir haciendo el bien constantemente. Aun cuando sufrimos, es cuando más deberíamos de hacer el bien para mantenernos motivados en las cosas del Señor. Así que hermanos, gracias a Dios que a través de esta sección, de este pasaje que hemos leído, 1 de Pedro 4, del 12 al 19, podemos aprender 8 cosas que podemos hacer para no darnos por vencido. 8 cosas que podemos hacer en medio de las pruebas. Número 1, no sorprendernos cuando estamos experimentando esas pruebas. Número 2, debemos de gozarnos en medio de las pruebas. Número 3, debemos de recordar que somos bienaventurados. Número 4, no hay que sufrir por causa de nuestro pecado. Número 5, debemos de no avergonzarnos cuando sufrimos. Número 6, debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios. Número 7, hay que encomendar nuestras almas al fiel Creador en medio de las pruebas. Y número 8, hay que hacer el bien constantemente en nuestras vidas. Los hermanos del primer siglo, de los tiempos cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, aproximadamente ya por el 67-68 después de Cristo, los hermanos necesitaban escuchar estos consejos. No solamente los consejos de esta sección, sino más bien los consejos de toda esta carta que el apóstol Pedro, les escribe. Necesitaban escuchar esos consejos. Así que la próxima vez que nos encontremos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los desánimos, le invito a que leamos Primera de Pedro, esos 5 capítulos. Léalo completamente y aprenda de esas cosas, de esos grandes consejos que el apóstol Pedro nos da para que no nos demos por vencido en medio de las pruebas. Así que hermanos, espero que esta lección haya sido de gran ánimo para cada uno de nosotros. Les pido me acompañen en una breve oración. Padre eterno, gracias te damos por el tiempo que nos permitiste para analizar este tema. Gracias por los consejos que el apóstol Pedro nos da en esta sección que hemos leído. Gracias, Padre eterno, porque nos has mantenido a flote, nos has mantenido firmes siempre adelante en tu obra. Rogamos por aquellos que se han desanimado, Padre eterno, por causa de las dificultades y pruebas que han venido a sus vidas. Rogamos que tú les ayudes, Padre, que puedan ellos considerar el regresar al rebaño, Padre, para continuar adorando y glorificándote siempre a ti. Ayúdanos, Padre eterno, para que cuando esas pruebas vengan a nuestra vida, no nos desanimemos, sino recordemos, Padre, que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a dejar. Gracias, Padre, por todo. Rogamos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, recordemos, no estamos solos. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El escritor de los Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que no estamos solos. Con la ayuda de Dios podremos superar las pruebas, hermanos, pero tengamos en cuenta lo que el apóstol Pedro, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, nos ha dado en este pasaje que hemos considerado. Dios les bendiga y recuerden una vez más seguir orando los unos por los otros para que Dios nos siga dando las fuerzas para hacer su voluntad todo el tiempo. Pasen buenas noches y que Dios me los bendiga.